¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión, este gran webinar de nuestra ponente, la maestra Claudia Escobar, quien nos trae un tema realmente importante, uno de los puntos clave en torno a la comprensión del cuerpo y la dinámica psíquica, y es la cuestión de la bioenergética y el lenguaje del cuerpo. Antes de comenzar, me gustaría describir brevemente la semblanza y la gran trayectoria que tiene nuestra ponente el día de hoy. Es la maestra Marta Claudia Escobar Delgado, quien es psicóloga, es docente, es maestra psicóloga orientadora, estudió su licenciatura en Psicología General en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene una maestría en Educación Superior por el Centro de Investigación para la Administración Educativa, tiene un diplomado en terapia breve basada en objetivos, tiene un diplomado en psicoterapia corporal y bioenergética, tiene un diplomado en tanatología, tiene una certificación en coaching existencial, también un diplomado en trastornos de la alimentación, un diplomado en resolución pacífica de conflictos y un diplomado en hipnosis clínica por el Instituto de Investigación en Psicología y Psicoterapia de México. Entonces, pues le damos un aplauso, una bienvenida calurosa a nuestra Marta Claudia Escobar Delgado. Y en este momento, maestra, pues la pantalla y el micrófono son suyos y nada más usted me va diciendo el momento en el que vaya yo cambiando las diapositivas, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos acompañan. De verdad es un gusto para mí estar aquí y bueno, les agradezco muchísimo su tiempo y el poder conectarse a esta hora que generalmente pues ya queremos estar haciendo otras actividades, estar descansando, reposando. Entonces, de verdad, valoro muchísimo su esfuerzo y valoro muchísimo el esfuerzo también del Instituto de Investigación y pues les agradezco mucho la oportunidad de poder presentar este tema y de presentarme en su instituto. Y bueno, el tema que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con la bioenergética, específicamente con el lenguaje del cuerpo, que es una terapia que forma parte de las psicoterapias corporales y que quizás para algunos no sea algo muy común o muy conocido. Sin embargo, es algo que tiene una gran funcionalidad y tiene muchos efectos positivos en las personas. Y pues bueno, está conformada de diferentes teorías o viene derivada de diferentes teorías, ¿no? Entonces, pues espero que les guste, que puedan llevarse algo y sobre todo que les pueda servir a ustedes para mejorar su bienestar. ¿Mm? Entonces, sí, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál ha sido el camino de la bioenergética? Bueno, pues la bioenergética viene derivada de otras terapias. En cuanto a psicología, pues bueno, creo que todos ubicamos a Freud y que él parte desde el psicoanálisis y dentro de uno de los estudios que presenta él, habla de la histeria, específicamente en casos en mujeres y sobre todo en cuanto a la histeria de la conversión. Sin embargo, las explicaciones de Freud, pues bueno, se basaban principalmente en cuestiones abstractas, en todo esto que tiene que ver con el inconsciente, el subconsciente, que en realidad pues no había una manera concreta de conocerlos o de ubicarlos. Entonces, en base a todos estos estudios, específicamente de la histeria, Wilhelm Reich, que era seguidor de Freud, empieza a revisar toda esta teoría y él se interesa en cómo estas pacientes con histeria en el proceso de tratamiento se referían a experiencias vividas en su infancia y que cuando se presentaban estos recuerdos, pues bueno, el cuerpo tenía ciertas reacciones y él empieza a estudiar toda esta parte, no tanto desde el inconsciente o desde el material psíquico, sino más bien en cómo se va manifestando en el cuerpo. Y entonces empieza a hacer muchísimos estudios en cuanto a la caracterología, a los tipos diferentes de personalidad y él empieza a diseñar un catálogo de la caracterología
en base a la estructura corporal. Y a eso le llama pues la caracterología reichiana, y él define 5 tipos diferentes de carácter, ¿no? Que luego vamos a poder revisar. Y él hablaba también que, bueno, esto se manifestaba en el cuerpo y que al trabajarlo con el cuerpo, no solo con el discurso, sino a través del cuerpo, pues bueno, se podían ir haciendo desbloqueos de esos eventos que se vivieron en la infancia y para encaminarse a que los pacientes pudieran encontrar un bienestar, ¿no? O cambiar y modificar sus dificultades actuales, ya fuera relacionado tanto con la sexualidad como en sus relaciones interpersonales y, bueno, los diferentes motivos de consulta que presentaban ellos. Wilhelm Reich también habla mucho dentro de su teoría de la energía, ¿no? Que él define como la orgona, y pues bueno, se encamina su estudio hacia ese lado, y esa es una de las razones por las que después sus teorías pues no fueron como muy bien aceptadas. Sin embargo, uno de los discípulos de Reich es Lowen, y él ya empieza a hacer un estudio mucho más específico relacionado con la bioenergética y ya empieza a trabajar mucho más, se queda solo con el trabajo del cuerpo. Y él toma la caracterología de Reich y se empiezan a desarrollar, a establecer una serie de ejercicios que ayudan a ir movilizando el cuerpo y a ir tratando esos trastornos que presentaban sus pacientes. También habla, pues bueno, del lenguaje corporal, ¿no? Que es esta parte de que nuestro cuerpo, nuestra estructura, comunica algo y que siempre estamos comunicando, ¿no? En la siguiente diapositiva, maestro, por favor, podemos ver que, bueno, la bioenergética es una técnica terapéutica que busca recuperar la vitalidad del cuerpo. ¿Para qué? Pues para alcanzar el gozo. Uh-huh. Y aquí vemos cómo si en un árbol se pueden ver, en un tronco de un árbol se pueden ver cuántos años tiene, la vida que ha llevado ese árbol, pues se toma esto como una base de que nuestro cuerpo también define quiénes somos. Una persona no puede ser sin su cuerpo vivo. Una persona no puede tener pensamientos si no tiene cuerpo. No podemos tener comportamientos tampoco si no tenemos un cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de voltear a ver el cuerpo, ¿no? Y nos menciona Lowen que la vida de un individuo es la vida de su cuerpo. En este cuerpo podemos ver, por un lado, cómo se expresa, cuál es su expresión, y por otro lado, cómo se relaciona consigo mismo, cómo se relaciona con los otros y cómo se relaciona con el entorno. Y en esta relación, pues se manifiesta de diferentes maneras, no solamente en cuanto a lo que decimos, sino tratando del cuerpo, pues es nuestra postura, nuestros movimientos, nuestra actitud, nuestro comportamiento, y no solamente esto que todos podemos ver y conocer e interpretar, sino que la misma estructura corporal también comunica algo. Y eso es lo que se relaciona con los diferentes tipos de caracteres que plantea Wilhelm Reich. Me pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, el lenguaje del cuerpo, pues es una comunicación no verbal. Y aquí nos mencionan que a través del cuerpo es como se va construyendo también un poco del lenguaje, ¿no?
todas estas señales, expresiones corporales que nos proporcionan información sobre el individuo. Y muchas de estas expresiones verbales están basadas en la función del cuerpo. Por ejemplo, estas frases como ir con la frente en alto, que a qué se pudiera referir alguien que me pueda compartir. A sentirse orgulloso de uno mismo. Ajá, exacto. Entonces es como ir con la frente, ¿no? Dando la cara justamente con ese orgullo. Ujú. Y así puede haber algunas otras frases que hablan de esto, ¿no? Estar de pie como un roble, ¿no? Que hace esta semejanza con que pues uno se mantiene, está bien plantado. Ajá. Y así hay infinidad de frases que parten desde nuestra estructura corporal, pero que tienen que ver con nuestra emocionalidad y que tienen que ver con nuestra psicología también. Cambiamos a la siguiente, por favor. Y bueno, el lenguaje del cuerpo, el cuerpo no miente. Podremos mentir con nuestras palabras, podemos mentir con nuestro lenguaje verbal, incluso podríamos tratar de engañar con nuestros pensamientos y ponernos otras creencias. Sin embargo, nuestro cuerpo no miente. En nuestro cuerpo se ve realmente cómo nos sentimos, cómo somos, cómo estamos en un momento determinado. Y aún y cuando pudiera haber de pronto algunas compensaciones, unas intenciones de querer manipular nuestra expresión, como es algo muy inconsciente, pues en determinado momento va a salir, ¿no? Podríamos controlar quizás nuestros gestos faciales, sin embargo, la mirada difícilmente se puede controlar. Podríamos controlar quizás nuestra postura en general en el pecho, pero quizás no podríamos controlar nuestra parte inferior del cuerpo. Siempre habrá un rasgo que se manifieste en alguna otra parte de nuestro cuerpo, porque no podemos tener todo el control de esto, porque pues nuestra expresividad también tiene una parte muy inconsciente, ¿no? Por ahí nos mencionan que hay otras frases que se doble pero no se rompe. Uh-huh. Y todas estas frases que luego utilizamos, ¿no? En referencia a nuestro cuerpo. Generalmente, conforme vamos creciendo, vamos manipulando nuestro cuerpo y vamos aprendiendo a simular y a compensar nuestros verdaderos sentimientos para expresar con nuestro cuerpo otra cosa o lo que quisiéramos conscientemente expresar. Sin embargo, los niños tienen una gran capacidad de reconocer y de interpretar nuestra postura corporal. En el trabajo, por ejemplo, que convivo con muchos niños, aun y cuando uno llegue sonriendo y tratando de realizar bien la actividad y pues con disposición, los niños inmediatamente saben cómo llega uno, ¿no? Y sí, muy inocentemente y espontáneamente preguntan, oye maestra, ¿hoy por qué vienes triste? Ajá. O cuando hacen algo y que uno trata de responder de la mejor manera de está bien, inténtalo otra vez. Y ellos inmediatamente cachan, ¿no? Híjole, ¿ya te enojaste, maestra? ¿Por qué no me sale bien? Entonces ellos están muy abiertos y muy honestos también, ¿no? Los niños son muy, muy expresivos y así como entienden y leen bastante bien el lenguaje corporal de los demás, ellos también suelen ser muy honestos en esta parte. Ajá. Y entonces, bueno, sí se logra ver a través del cuerpo cuando una persona está sana o está sintiéndose bien, ¿no? Se ve una persona con energía, con una mirada
cristalina, unos ojos brillosos, su voz está en concordancia con su sentimiento de bienestar y todos sus movimientos corporales pues van a ser muchísimo más fluidos, ¿no? Cuando detectamos una persona que a lo mejor está tensa, que alguna parte de su cuerpo está más rígida, que su tono de voz no va de acuerdo con lo que está diciendo, pues bueno, ahí podemos hablar de que no está 100% con bienestar esa persona, ¿no? Y esto es muy importante considerarlo, sobre todo en la terapia, quienes se dediquen a la terapia o al trato con las personas. Últimamente se habla mucho de escuchar, ¿no? Y tenemos todo este tema de la escucha activa y pareciera que se nos ha olvidado un poquito observar. Y a través de la observación, pues podríamos realmente identificar o reconocer cómo se siente una persona. Y claro que es importante ir desarrollando habilidades socioemocionales y tener la capacidad de expresar nuestras emociones, ¿no? Todo esto de la alfabetización emocional. Sin embargo, pues bueno, muchas veces por cortesía decimos, ¿cómo estás? Pues bien, aunque nuestro cuerpo diga otra cosa. Y pues de ahí la importancia de reaprender a observar, ¿no? De conocer el cuerpo y de tratar de leer el cuerpo del otro y de identificar, no solo en su rostro, sino pues en toda la expresividad del resto del cuerpo. Pasamos a la siguiente, maestro, por favor. Y bueno, les comentaba que los niños son muy hábiles para interpretar nuestro cuerpo. Lowen habla de que cuando estamos pequeñitos, tenemos una primera naturaleza, que nuestro cuerpo cuando tiene una fluidez y que tiene una armonía y que tiene, que no hay tensiones, pues está en una primera naturaleza, ¿no? Aquí hay ausencia de tensiones musculares, hay movimientos fluidos y no se restringen los sentimientos, entonces estamos en una primera naturaleza y esto lo podemos observar cuando vemos un cuerpo armonioso, un cuerpo con gracia, un cuerpo que se mueve con fluidez, así como todos los animales desde que nacen o como los niños siendo muy pequeños en la mayoría de los casos. Sin embargo, con las experiencias que vamos teniendo, con las reacciones de nuestros cuidadores, pues se van teniendo diferentes reacciones y se forma una segunda naturaleza, ¿no? Que son las actitudes psicológicas y físicas que como se van desarrollando y se implantan desde que somos muy pequeñitos, pues la persona continúa desarrollándose, crece y pareciera que eso se vuelve muy natural y nos habituamos a esas tensiones, nos habituamos a esa rigidez, nos habituamos incluso a esas malformaciones, ¿no? Pero pues que no estaban ahí desde un inicio, sino que se fueron formando a través de las experiencias. ¿Y qué busca la bioenergética? Pues la bioenergética busca recuperar esta primera naturaleza, ¿no? Volver a nuestro estado en el que el cuerpo no tenga tensiones crónicas, que ese cuerpo pueda expresar libremente los sentimientos y que pueda tener el movimiento armónico y con fluidez. ¿Y cómo va a lograr esto? Pues bueno, a través de mucha terapia y de un proceso un poquito largo. Pasamos a la siguiente, maestro. Cuando una persona no logra contactar con sus emociones, cuando estas emociones no se expresan libremente, cuando hubo un estímulo y ese bebé o ese niño tuvo una reacción y su reacción no fue bienvenida por sus cuidadores,
o la respuesta que se esperaba no fue la recibida, pues entonces se van generando esas tensiones que pueden llegar a convertirse en tensiones crónicas y esto a la larga va haciendo que se pierda toda la carga energética, que se pierda la energía o el flujo de la energía y entonces se puede llegar a un estado de tensión, a un estado incluso de enfermedad o de malestar. Y pues esto va obstaculizando que esa persona pueda tener un desempeño adecuado, un bienestar general y que incluso también puede llegar a obstaculizarse el acceso al placer. Y no me refiero únicamente al placer sexual, sino a cualquier otro tipo de placer, ¿no? Y pudieran ser personas que quizás, aunque estén bien o tengan cuestiones positivas alrededor de su vida, aún así se sientan desmotivadas, cansadas, fatigadas constantemente, que no encuentran quizás un sentido a la vida, o que no pueden disfrutar plenamente de las experiencias que tienen. ¿Ah? Y esto en ocasiones también nos puede llevar a tener actitudes compensatorias. ¿No? Pasamos a la siguiente, maestro. Y bueno, esta actitud compensatoria implica un gran esfuerzo por ocultar las emociones verdaderas y tratar de expresar una cosa diferente, ¿no? Por ejemplo, en un momento en el que una persona sienta mucho miedo, ¿y qué es lo que hacemos normalmente? Nos escondemos, nos retraemos. Algunas personas se pueden retraer, esa es una de las respuestas. Ajá. ¿Qué solemos hacer cuando alguien quiere llorar? Sobre todo un hombre, por ejemplo. Reprimir el sentimiento. Sí, reprimimos el sentimiento, ¿no? Y así casi que le decimos a la lagrimita, lagrimita, regrésate. Y entonces vamos ocultando esa emoción y eso genera una tensión muscular. Y de ahí, pues en algunas ocasiones se pueden generar los traumas que experimentamos en el crecimiento. Wilhelm Reich y Lowen hablan de diferentes caracteres y cada uno de estos caracteres pues también viene dado por una herida. Ajá. Y ahí hablamos de pues cuando fuimos rechazados, privados, seducidos, reprimidos y frustrados, ¿no? Y que esto luego nos lleva a querer tener actitudes compensatorias, a tratar de defendernos, pues para poder estar en la vida, ¿no? ¿Para qué? Para evitar volver a sentir ese dolor que sentimos cuando nuestra expresión, nuestra emoción o nuestra necesidad no fue bien recibida, que no fue bien aceptada por los otros. Y entonces una persona, quizás ante una situación que le genera miedo, pues utiliza, hace una actitud compensatoria y se envalentona, ¿no? Y a lo mejor hasta infla el pecho, ¿no? Y tensa los puños y salta los ojos y trata de enfrentarse a ese peligro, a eso que le genera miedo, ¿no? Se desarrolla una actitud contrafóbica. Ajá. En ocasiones, a lo mejor si habláramos de tristeza, lo que les mencionaba, ¿no? Queremos llorar. ¿Y qué hacemos? Nos tragamos esas lágrimas. Y aquí la situación es que pues esas lágrimas no desaparecen.
simplemente se quedan en nuestro cuerpo, ¿no? Y generando o reforzando esas tensiones que ya estaban ahí y entonces se van haciendo cada vez más duras, cada vez más densas, cada vez más pesadas y cada vez más inflexibles. Y uno de los puntos de la bioenergética es pues poder movilizar todas esas tensiones, poder flexibilizar el cuerpo, poder deshacer todos esos bloqueos y que la persona pueda fluir más adecuadamente. ¿Ah? Y ahorita, pues bueno, me gustaría pedirles que hagan un breve ejercicio y que pongan atención a su cuerpo. Únicamente respiren, traten de hacer una respiración profunda, inhalando con su nariz, tratando de llevar la respiración hasta el abdomen y exhalar lentamente por su boca y que traten de hacer un escaneo corporal desde sus pies, pasando por sus piernas, su cadera, su abdomen, su pecho, sus brazos, su espalda, su cuello, su rostro y que traten de identificar qué emoción está presente en este momento en ustedes y si logran identificar alguna tensión en alguna parte de su cuerpo, un dolor en alguna parte de su cuerpo, si logran identificar alguna diferencia entre la parte inferior y la parte superior, o entre su lado izquierdo y su lado derecho, y si alcanzan a percibir alguna postura, algún acomodo de alguna parte de su cuerpo que normalmente tienen así. ¿Mm? Y si pudieran compartirlo verbalmente o en el chat, ¿cómo están? ¿Cuál es la emoción principal en este momento en ustedes y qué observaron con este escaneo rápido en su cuerpo? Cansancio, contractura por la tensión en el cuello, tensión, dolor físico en algunas áreas, tensión y desacomodo, tensión en cuello y espalda, acidez estomacal. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Y pues bueno, todo esto habla, ¿no? De las emociones y de cómo nos estamos sintiendo. Tiene que ver con nuestro estado anímico en este momento, con las experiencias que hemos vivido el día de hoy, pero que también están relacionadas con todo aquello que vivimos en nuestra infancia, en nuestros primeros años de vida. Dolor en las pantorrillas, y que bueno, todo esto tiene que ver, ¿no? Es diferente lo que sentimos en nuestras piernas, por ejemplo, en las pantorrillas, a lo que vivimos o a lo que sentimos, perdón, en nuestra espalda, ¿no? En la espalda, por ejemplo, tiene que ver con las cargas, con las responsabilidades, con toda esta cuestión laboral, con la presión que sentimos de nuestro contexto.
Y las piernas pues tienen que ver con nuestro sostén, con cómo estamos parados ante la vida, ¿no? Esto que mencionaba alguien de la acidez estomacal, pues bueno, quizás preguntarse por ahí, ¿qué es eso que no estoy logrando asimilar, que no estoy logrando procesar, ¿no? Los órganos que están en nuestro estómago, pues tiene mucho que ver con las emociones más instintivas, más primitivas. Ajá. Pasamos a la siguiente, maestro. Y bueno, la bioenergética considera al cuerpo no como una máquina, sino pues como una entidad que nos puede dar muchísima información y pues que es una parte integral, ¿no? Con nuestro cuerpo vivimos la vida y también la vida que hemos tenido va marcando nuestro cuerpo. Ajá. Dentro de la bioenergética, Lowen le va asignando también una relación a cada parte de nuestro cuerpo. Y una parte muy importante y fundamental tiene que ver con el corazón. ¿Por qué? Pues porque el corazón es un músculo que tiene que ver no solo con su función física, sino también con su función en otros sentidos, ¿no? Y el corazón, aunque suene así como muy cursi, pues tiene que ver con los sentimientos, principalmente con los sentimientos de amor, de desamor, de odio. ¿Eh? Pasamos a la siguiente diapositiva, maestro. Y bueno, aquí en energética se estudia mucho la relación mental o terapéutica. El corazón, de ahí parten muchísimas cosas, muchas situaciones. Y también tiene mucho que ver con nuestro lenguaje verbal, ¿no? Y por ahí tenemos algunas expresiones relacionadas con el corazón, como, pues vaya usted al corazón del asunto, ¿no? Que es como ir al punto central. Me ha llegado usted al corazón, o cuando ofrecemos algo con todo el corazón. Asociamos nuestro corazón a los sentimientos de amor, como entregarnos con el corazón, tener el corazón abierto, con el corazón en la mano. Y pues es un órgano sintiente que también tiene mucho que ver con nuestras emociones. Cuando nos pasan algunas experiencias dolorosas, pues decimos, ¿no? Me duele el corazón, me partió el corazón, o mi corazón palpita de alegría. Ajá, entonces, realmente sí tiene un significado y una importancia relevante en todas las personas. ¿Mm? Pasamos a la siguiente. Y el corazón, pues, está en la parte central de nuestro cuerpo y dada su ubicación, tiene tres canales principales de comunicación. El primer canal de comunicación del corazón tiene que ver con la boca y la garganta, ¿no? Y que, pues bueno, la boca obviamente recibimos el alimento y después de los ojos es nuestro primer canal también de conocer el mundo. Ajá. Los bebés de recién nacidos, a las semanas de nacidos, pues empiezan a experimentar todo a través de la boca y esto se va relacionando con el corazón, ¿no? Entonces, a través del beso, por ejemplo, la mamá expresa su amor al bebé y el bebé a través de su boca recibe el amor de mamá en el momento de la alimentación, ¿no? Ahí es cuando va teniendo estas primeras experiencias. Y en cuanto a la garganta, pues bueno, tiene que ver con la expresión verbal de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y qué tanto la abrimos y decimos realmente aquello que queremos decir, aquello que estamos sintiendo.
sea agradable o no sea agradable, ¿no? Cuando tendemos a callar aquello que sentimos, aquello que necesitamos, que no aprendemos a pedir, pues bueno, la garganta generalmente va a estar cerrada, posiblemente tengamos un cuello rígido y así vamos poco a poco aislando al corazón de esa expresividad. El segundo canal de comunicación lo vemos en la siguiente lámina. Es los brazos y las manos, ¿no? Que también a través de ellos podemos expresar pues tanto nuestro amor con un abrazo, con una caricia, o bien nuestro odio, nuestro enojo, a través de los golpes, a través de el alejamiento, de poner una barrera, ¿no? Nuestras manos, incluso ahí hay algunas corrientes orientales que hablan de la sanación a través de las manos, ¿no? Y pues tiene que ver con esta parte de que nuestras manos están conectadas con el corazón y que el corazón es realmente en donde sentimos el amor. Todas las tienen que ver, sí, con toda la producción en el cerebro y todo lo que sabemos ahora acerca de neurociencia. Sí, eso habla de la producción de neurotransmisores, sin embargo, sí se sienten en otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? O quién no ha sentido de repente el enojo en las tripas, o esta manifestación de nuestra tristeza pues en, nuestro, en nuestros ojos, ¿no? Entonces, aunque todo se produce a nivel cerebral, sí tenemos en ciertas partes de nuestro cuerpo donde se manifiesta. ¿Eh? Ahí podemos ver, por ejemplo, cuando no se entrega ese amor, pues sí puede generar tensión en las manos, estas personas que suelen ser muy inflexibles en cuanto a sus sentimientos y que tratan de mantener siempre una actitud muy ecuánime, rígida, pues esto va teniendo un impacto en el cuerpo y el no expresar esos sentimientos, pues va rigidizando nuestros brazos o nuestras manos, incluso hasta llegar a la artritis, ¿no? A través del movimiento se puede ir descargando esa energía que se quedó allí contenida. Y el tercer canal de comunicación que podemos ver en la siguiente lámina, pues tiene que ver, se refiere a la cintura, a la pelvis, a los órganos genitales y pues a toda nuestra parte inferior corporal, ¿no? Y aquí es donde se conecta mucho el corazón con el acto sexual. Tiene que ver con cómo nos plantamos también en la vida, en el mundo, y por eso el acto sexual pues es de amor. Cuando hay un flujo, una expresión de sentimientos, pues esto también va a llevar a tener un orgasmo pleno y satisfactorio. Si el individuo se entrega realmente con todo, ¿no? Con sus pensamientos y con su cuerpo. Pero cuando ese corazón está bloqueado, está encerrado, está aislado, pues puede ser que quizás se comparta desde la parte sexual o desde la parte genital, sin embargo, no va a haber una entrega afectiva. Y hay personas que por el contrario, posiblemente se pueden entregar con sus sentimientos completamente, pero no entregarse con la parte física. ¿Y eso a qué va a llevar? Pues a que no hay un disfrute pleno de esa sexualidad o de esa genitalidad. Cuando este canal está bloqueado, pues genera tensiones en la espalda baja, en las piernas, en las nalgas, en los genitales. Ajá, y hay como se puede dar una disociación entre el cuerpo, entre la parte superior y la parte inferior. Uno de los principios o uno de los objetivos de la bioenergética, pues es el que se comunique
que se relacione y que se dé la congruencia entre el pensamiento, entre nuestros sentimientos, el corazón y los genitales. Cuando estos tres canales están abiertos y hay comunicación entre ellos, pues la persona va a lograr un bienestar general en todos los sentidos de su vida, no únicamente en la parte genital. Y aquí en esta imagen me gustaría compartirles que, bueno, cómo están estas estructuras, ¿no? Cómo cada una de esas posturas es diferente y cada una de ellas habla de un carácter diferente. ¿Mm? Pasamos a la siguiente, maestro. Y bueno, cuando hay una disociación entre la parte superior del cuerpo respecto a la parte inferior, se pueden generar tensiones musculares, que bloquean la libre excitación y el sentimiento. Sin embargo, cuando logramos liberar estas tensiones, ya sea por medios físicos y por medios psicológicos, entonces al conectar estas tres partes, pues se va a poder tener una expresión del amor, mayor placer, y de esta manera va a contribuir a que los comportamientos también sean más fluidos, también sean más asertivos, más sanos, y que se acabe también con muchos pensamientos reiterativos. El objetivo de todo tratamiento terapéutico es ayudar a la persona a incrementar su capacidad de dar y de recibir amor y de expandir pues su corazón, no solamente la mente. Y la bioenergética plantea el alcanzar estos objetivos a través de tres cosas que son muy importantes en bioenergética, que una es la respiración, otra es el movimiento y otra es el sonido. Esto es lo que va a ir ayudando a flexibilizar, a ir ablandando todas esas tensiones e ir rompiendo esas corazas, que así le llamaba Wilhelm Reich. Pasamos a la siguiente, maestro. Y uno de los principales ejercicios que se trabaja en bioenergética y que sirve primero para ir haciendo un diagnóstico, pero también para ir, es la postura de arraigo, que es una posición en la que se busca hacer una curvatura en la espalda, ¿no? Con los pies separados a la altura de las caderas y se empuja la hacia adelante. Al pedirle a los pacientes, a las personas que hagan esta postura, pues uno puede ir identificando de arriba hacia abajo cómo está plantado. Hay personas que les cuesta mantener el equilibrio, por ejemplo, o que van sintiendo una tensión en la espalda baja, o a lo mejor una tensión en la espalda media o alta, o que hay quienes tienden a mirar hacia arriba en lugar de tener una mirada digna hacia el frente. Y el ir haciendo esta postura, esta posición, nos va a ayudar a que contactemos con nuestras emociones, que contactemos con nuestras tensiones musculares y que podamos identificar qué es lo que tratan de decirnos. Es una postura un poquito cansada, es una postura tensa, pero es justamente en la tensión en donde podemos identificar esos sentimientos que están internamente y que quizás no hemos logrado identificar, ¿no? El arraigo, aunque no nos va a dar propiamente el bienestar por sí solo, sí nos ayuda inicialmente a contactar con nosotros mismos. Y bueno, aquí en esta lámina podemos observar los diferentes tipos de caracteres que menciona Wilhelm Reich y que se van desarrollando en las diferentes etapas de nuestro crecimiento, incluso desde que estamos en el vientre de mamá, hasta por ahí de los 6, 7 años, que es la última etapa, ¿no? Entonces, los primeros caracteres tienen que ver con heridas preyoicas, o sea, cuando la persona aún no desarrolla su yo,
y las otras ya están con un yo un poquito más fortalecido, pero pues se dan ciertas heridas, ¿no? Estos 5 caracteres no es que uno sea mejor que otro, ni que en uno se sufra más que en otro. Todos tienen sus pros y sus contras. Y cada uno, como podemos observar, pues tiene determinada estructura física. Y también va definiendo esas tendencias de comportamiento, esas creencias, esos pensamientos que se van desarrollando, esos comportamientos, y también con la facilidad o la dificultad de expresar las emociones. Ahí vayan haciendo un pequeño diagnóstico, un análisis o con cuál de estos caracteres se sienten más identificados o pues más fácil como siempre, ¿verdad? Empezar a ver a los que tenemos más cerca, ¿no? Y, mi mamá es así o mi tío era así, que eso quizás nos da menos miedo. Cada uno de estos caracteres no es que solamente tengamos uno exclusivamente. Podemos tener, en general, tenemos rasgos de los 5, porque pues pasamos por las 5 heridas. Sin embargo, algunos llegan a ser mucho más significativos que otros. Normalmente tenemos rasgos de un carácter en especial, mucho más definido, mucho más presente, y hay características de 2 caracteres más que se acompañan, ¿no? A veces los que son así como vecinos y en otras ocasiones, pues los que son contrarios, dependiendo de cómo fueron nuestras experiencias infantiles y cómo fue la relación con nuestros cuidadores principales, que pues en la mayoría de los casos son mamá y papá. Entonces, algo que marcó una gran diferencia de la bioenergética a las terapias que se acostumbraban anteriormente a ella, pues tiene mucho que ver con el contacto, ¿no? El trabajo de la bioenergética es directamente con el cuerpo, con el movimiento, con la respiración, y pues para eso hay que tocar al paciente. Aquí se habla mucho pues de cómo se ha dado esta situación, ¿no? Si nos regresamos un poquito al inicio que hablábamos del psicoanálisis y otro tipo de terapias, pues que no permitían este contacto con el cuerpo, ¿no? Que se trataba a las personas únicamente desde su discurso, desde los sueños en algunos casos, desde su narrativa, pero sin considerar el cuerpo. Sin embargo, pues bueno, desde la bioenergética se ve la importancia del cuerpo y que esto implica también tener un contacto. Y es tan benéfico porque pues muchas de las personas que acuden a terapia, que asisten a terapia, pues suelen ser personas que en algún momento tuvieron privación de contacto corporal, que quizás no fueron vistos lo suficiente o que quizás no fueron abrazados lo suficiente, o que al contrario, quizás tuvieron mucho contacto físico, pero no de una buena manera, sino a través de golpes. Y pues esto va dejando marca en el cuerpo, ¿no? Entonces, en una terapia en donde el terapeuta puede tener un contacto más cercano, un contacto honesto, un contacto que le permita al paciente ir reconociéndose a sí mismo, y reconocer su capacidad de recibir al otro, pues va a ser totalmente benéfico. Sin embargo, es muy importante también que se genere esta confianza en la relación terapéutica y pues evitar volver a traicionar a ese paciente, ¿no? Es muy delicado ese trabajo y es importante también ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Aprender a contactar con nosotros mismos y poder contactar con las demás personas. Esto es así como a grandes rasgos y un primer acercamiento a la bioenergética y como una de las partes principales, ¿no? La importancia en la relación
con las emociones, con los sentimientos y cómo podemos irlas expresando. Si nos regresamos a la lámina de los caracteres, maestro, por favor. Aquí, este primer dibujo se refiere al carácter esquizoide, que pues es una persona que puede estar escindida, ¿no? Su energía tiende a centrarse en la cabeza, a esparcirse en algunas extremidades, suelen ser cuerpos muy frágiles, cuerpos muy delgados, con las articulaciones muy prominentes y pues está relacionada con la herida del rechazo. El segundo carácter es el carácter oral. Son personas que suelen ser delgadas, suelen ser de poco músculo, pues tienden a hundir el pecho o a colapsarse, ¿no? Como una necesidad grande de sostenerse de otros, y pues tiene que ver con la herida del abandono. ¿No? El siguiente carácter que observamos ahí es el masoquista, que es un cuerpo un poquito más grueso, musculoso, lleno de energía. Sin embargo, esa energía se ve contenida y suelen verse como cuerpos muy, muy pesados, muy densos. Y tiene que ver pues con la herida de la humillación, ¿no? El siguiente carácter es el psicopático, que suelen ser personas muy con una estructura corporal como en triángulo, ¿no? Estos hombres con una espalda así como de Mister Increíble, o mujeres con el triángulo invertido, que es más prominente las caderas, pero pues que nos habla de una herida en el que fue mucha exigencia, ¿no? Que no se respetaron las necesidades de ese niño. Y el siguiente carácter es el rígido, que su estructura corporal es muy armoniosa, es muy equilibrada, es muy, muy recta, ¿no? Todo esto que observamos constantemente en los aparadores, en la televisión, ¿no? Como estos cuerpos ideales o estos cuerpos perfectos, y que tiene que ver pues con una herida de la traición, ¿no? Ya se lograron ubicar en alguno. Cada uno de estos caracteres pues tiene también, digamos, como su lado agradable, su perla, su cualidad primordial, y es a la que buscamos llegar, ¿no? A que esa perla no se esconda en la ostra, sino más bien que se pueda lucir, que se pueda sacar, ¿no? Y también pues tiene los otros rasgos. Normalmente muchas personas preguntan, ¿no? Cuestionan si esto es algo que se puede cambiar. Y pues no, el objetivo no es cambiarlo, sino solamente conocerlo, comprenderlo, aceptarlo. Y de ahí podremos partir pues a disfrutarlo también y a saber aprovecharlo, ¿no? Me parece que tenemos poco tiempo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Gracias, Noelia. Gracias, Sofía. Bien, pues muchas gracias, maestra. Realmente todo esto que ha estado diciendo es, pues sí, como bien comenta, muy interesante, pero sobre todo también eh, necesario, ¿no? De analizar, comprendernos, y entre más podamos comprender no solamente nuestra estructura psíquica, sino también nuestra parte corporal, creo que
que podríamos decir que estamos en un entendimiento completo de quiénes somos, ¿no? Bueno, al menos a eso podríamos tratar de buscar, ¿no? Ese entendimiento hacia lo que somos. Entonces, pues, le agradezco mucho todo este conocimiento que nos ha impartido. Creo que pues hace falta mucho por desarrollar. Yo en lo personal me quedo con mucho entusiasmo de aprender un poco más de este tema, ¿no? Entonces, me parece que ya habrá oportunidad de poder profundizar en todos estos estudios. Entonces, le agradezco, maestra Claudia, por este conocimiento. Y pues bueno, hasta aquí entonces terminamos este webinar. Espero que a los participantes les haya servido, les haya por lo menos generado el interés de profundizar también. Y bueno, quienes están viendo la grabación, pues espero también que lo hayan aprovechado, ¿no? Que hayan aprovechado los conocimientos de la maestra. Entonces, pues desde el Instituto de Investigación en Psicología y Psicoterapia de México, pues le agradezco, maestra, y pues nos estaremos viendo más adelante. Hasta aquí voy a finalizar grabación